Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa de fitness y ciencia ficción número 1. Con osos. Listo. Y libros. Muy adecuado para la fecha, la matrioshka, la Ah, la matrioshka. matrioshka. Aludiendo a la contingencia. Supuesto. Entonces, Hoy día vamos a hablar de algo maravilloso, una hora ¿se ve? fantástica. ¿Está bien? Ahí está. Foundation, Mire los autos que vuelan, pues. Qué más lindo. Me encantan las portadas gringas. Las portadas gringas siempre son más entretenidas. Pero esas son de cierta pero no está tan buena. Esas portadas son de cierta época y aluden a una época también, dentro de la estética de la ciencia ficción. O sea, esas tienen toda la pinta de ser como portadas de la época del pulp, de la edad de oro. Y efectivamente esta novela es de la edad de oro. Está bien. 1952. Esta es la Así estética. es. ¿Te gusta? Yo creo que más que te guste las portadas gringas, te gusta mucho la estética de los años 50, 60. Cuando hay una portada, aunque sea de ahora, aunque de novela ahora, tiene esa estética, te va a gustar. Retrofuturismo. Sí. Esta ya más de los 70. Sí, esa es como más hippie. Sí, pues el arbolito y la weá. Sí, ahí está la influencia. Y ahí tenemos al señor Don Isaac. Grande. Que nos mira desde el otro lado. Sabe de todo este weón. Mirada penetrante ahí, patillas. Sabe de todo. Yo lo sé. Podríamos dejarnos esas patillas. Buenas patillas. Buenas patillas. Sí. Wow. Por muchos años yo pensé dejarme unas patillas así. Ya, ¿y qué pasó? Me arrepentí. Lo pensó. Pero puede lo pensó mejor ahora, ¿viste? O sea, yo me claro. Pero sí. En algún momento, cuando ya la vergüenza no sea tema. Tienes que afectarte el bigote, la barba y la patilla. Listo, ya. Pero déjate la barba nomás y ahí que tu peluquero te arregle y sabes quién es tu peluquera. Tienen buenas miradas. Los escritores, la semana pasada estábamos con la mirada de Joe Haldeman. ¿Se acuerdan o no? O tienen buenos fotógrafos. También. Puede ser. Ya, entonces tenemos hoy día Fundación Imperio, segunda parte de la trilogía de la Fundación. La trilogía original, que después ya sabemos que se convierte en muchos más libros. Se convierte en un universo. Y claro, bueno, ya hablamos de Fundación, un capítulo anterior. Ahí está el link. Después voy a poner el link ahí. Muy bien. O sueñen que voy a poner ahí claro. Debajo. Ahí. Pero no, nos gustó mucho Fundación, sacamos buena idea. Aparte que el primer libro tenía muchas historias. Este libro 2 tiene 2 historias, básicamente. Son 2 núcleos. La historia del general Belisario y la primera historia del mulo, porque en el tercer libro sigue la historia del mulo, pero acá nos presenta. Loco se llamaba Belisario. Personaje. Se llamaba Belisario. Belrioso. Yo quería que se llamaba Belrioso, pero tú le pusiste Belisario. No, me gustó. No, lo que pasa es que está basado en un general romano que se llamaba Belisario. Ya, ahí está. Bien. Ahí está. El que está a la derecha es Justiniano. Él es. Como todos conocemos a Justiniano, ¿cuál es Justiniano? El que está al centro con la corona, con el halo. ¿Cuál de todos esos weones sería el emperador? Pollo, que el del centro con la corona. Yo no sé, loco, yo soy millennial. Yo soy millennial, a mí no me hicieron historia. En la calle con el escudo. ¿Qué va a ser el emperador? No importa. Porque mira, dentro de toda la weá hay un único nombre en ese cuadrito que se llama Maximiano. ¿Quién chucha es? El que pintó el cuadro, seguramente. No, en esa época no se ponía la firma, no venga. Entonces ahí está Justiniano y el que está a su diestra es Belisario. Y basándose en la historia de Belisario, ahí después yo nos va a dar más antecedentes. A Simón, nuestro amigo Simón, creó al general Belrioso.
Pero Belgrossi, no es ya. que me Bueno, equivoqué, pero hay que recordar que Asimov era un tipo ocultísimo y entre las aficiones que tenía y los libros que trabajó, porque él escribió muchísimo, eso lo puede también ilustrar Cuturrufo, está la historia romana precisamente. Entonces hay que tener presente que su libro en buena medida es una fantasía creada en base a la historia en general, no solamente romana, sino medieval, etcétera. Y respecto de, efectivamente, este libro tiene dos cuentos, dos historias principales. Primero, el imperio, la historia del Riose, Belisario en realidad, el personaje que lo inspira, y segundo, la emergencia del mulo. Pero deteniéndonos primero en Belriose, Belriose es el nombre como lo describe Asimov, el último de los imperiales. A su vez, Belisario era llamado el último de los romanos. Y Belriose era un general sin ambición personal, pero que quería que el imperio sobreviviera y se expandiera como en sus viejos tiempos. Lo mismo Claro. que Belisario, bajo la tutela de Justiniano. Belisario fue el último de los grandes generales romanos, peleó en África, reconquistó Italia, peleó Era en brígido. Hispania, peleó en Siria, en todas partes, digamos, extendió el imperio y fue como el último general en definitiva que pudo también celebrar un triunfo. O sea, un triunfo es una gran celebración, digamos, por una victoria, digamos, determinante. En este caso, cuando venció a los ostrogodos en Italia y pudo reconquistar la península. Entonces, y no lo celebró precisamente porque Justiniano no se lo permitió, ¿cachai? Porque él era muy respetuoso de su emperador y nunca lo quiso derrocar, siempre estuvo respaldando a Justiniano Ponle, ponle la y lo jugada adora. esa. Disculpa, sigue nomás, pero dame un segundo. Ponle ahí una flecha, ponle este culiado es Justiniano, este sí, pues weón le puse una marca, ya, sí, está bien, está bien. ¿viste? Para que no te ¿Ya? acordáis. Ese es Belisario. Entonces, Ese es lo dramático de la historia de Belisario y que también se expresa en la historia de Belriose es que a pesar de su entrega completa al imperio, al emperador, siempre hubo gente que lo estuvo persiguiendo, desarrullando el piso, envidiándolo y deseándole lo peor, Ahora, aunque eso significara que el imperio cayera o que el imperio se debilitara. o sea, el loco es súper fiel entonces a la descripción, por lo menos de la persona, de la persona Belisario. El Sí, loco, claro, porque, pero ya, más allá de que puntualmente haya sido tan envidiado, esta es una cuestión muy común dentro del tardío imperio romano, eh, que a los grandes generales se los envidiara, se conspirara contra ellos, cuando eran grandes generales sin mayor ambiciones que la gran ambición de expandir el imperio. sí, porque en este caso, como lo mismo explica Simova, para Uh que -huh. el imperio se pudiera expandir se necesitaba que hubiera un emperador fuerte y un general fuerte. Hoy Pero también lo si dice, había, tienes razón, lo dice la pero novela. si hay un general fuerte y un emperador débil, el emperador débil va a conspirar para que ese general fuerte no lo derroque y por lo tanto lo va a tratar de destruir. Digamos, y si el Ah, emperador es las fuerte y el general es combinaciones. débil, Sí, por ¿te las acuerdas? combinaciones. Sí, Combinaciones. Sí, habla de eso Asimov y en el fondo hace referencia no solamente a Berlioz, sino que a todos los generales de todas las épocas. Entonces, o sea, a todos los comandantes en jefe de todos los grandes imperios, ¿ya? Cuando no son ellos mismos los emperadores. Entonces se produce la situación de que el emperador necesita un general que mantenga las fronteras, pero a su vez necesita que ese general no sea tan fuerte para que no lo derroque a él, que fue el drama que hubo siempre en el Imperio Romano a partir del siglo III. A partir, digamos, de la caída bueno, a partir, digamos, de la caída de Vespasiano en adelante, y ahí en adelante, en realidad siempre fue esa tensión de tener, porque había de mucho, tener, había, ya, dentro de todo lo que tú sabes, sigo en el tema, habían, ¿qué puede decir? Había más emperadores débiles que generales fuertes, hubo más, así como en proporción, porque está claro que la caída del imperio fue larga y todo pero fue caída, fue una declinación constante, ya nunca más volvió. Entonces nos faltó esa combinación que ellos pedían, o sea, más seguidos, un emperador fuerte y un general fuerte, por ejemplo.
Sí, además que hay otros elementos, sí, de la caída del Imperio Romano se han escrito un montón de cosas, entre ellas la debilidad interna, la necesidad, por ejemplo, en Roma de expandir las fronteras, porque en realidad los triunfos y también, digamos, las arcas del imperio se llenaban a partir del saqueo de otros imperios. Entonces, cuando ya se acabaron los enemigos ricos, hay que saquear, no hubo dinero, porque no No, había una gran industrialización, nunca hubo industria en Roma y la riqueza se basaba básicamente en el expolio de otros reinos. Entonces, cuando se produce el momento en que ya no hay a quién robarle, a quién saquear, se produce una crisis interna porque no hay, digamos, fondos para poder más financiar las Es grandes... es ¿Ah? súper interesante eso. ¿Sabes por qué? Porque también lo menciona en la novela, ¿te acordás? Y cuando dice, puta, nosotros, Trantor, es la ciudad de Roma, ¿cierto? Trantor es Roma. Ujú. Eh, en un momento los personajes hablan y dicen, puta, Trantor dependía de todo el mundo para poder abastecerse, de todo lo que estaba en Trantor venía de afuera. 20 mundos agrícolas le daban lo alimentaban a Claro, diario. alimentar. Y esta cuestión, en un momento no tenían cómo producir y autoabastecerse, o sea, todo el equilibrio era demasiado frágil. Y esto me recuerda a todos los imperios, inclusive al que vivimos ahora, con el fenómeno del capitalismo global o el libre mercado globalizado. Las potencias dependen de Ujú. lo que produce afuera, ¿cachai? Sí, porque se crea una gran masa que no es productiva y que es dependiente de las importaciones. ¿Ya? Yo les he hablado de la nona, que era la harina que se le regalaba, el trigo que se le regalaba a los ciudadanos de Roma que no hacían nada. Básicamente iban al circo, veían los espectáculos y comían, pero no producían nada. Y eran masas que venían del campo, que venían, llegaban a la ciudad de Roma y la hacían crecer, pero no eran productivos. Entonces, y esa gente la tenías que alimentar porque si tú no la alimentabas, habían levantamientos, habían desórdenes y te podían destruir la El ciudad. robo, Entonces, el siempre pillaje. era una situación, en el fondo, de extorsión de la masa al emperador y del emperador a las provincias para poder mantener ese ritmo de vida y obviamente en algún momento fue tanto la carga impositiva a las provincias que las provincias se empezaron a alejar del imperio, simplemente abandonaron la ciudad y se produjo la migración de la gente al campo. Al final del imperio, estamos hablando del siglo IV, la gente abandonó las ciudades huyendo del imperio precisamente porque no podía soportarse la carga impositiva. Y eso causó a su vez el sistema medieval, porque los reyes, digamos, los sucesores de los reyes romanos, del emperador romano, se vieron obligados a afianzar a la gente en el campo, a amarrarla en el fondo a través de la servidumbre en los terrenos para que produjeran y mantuvieran los reinos. Entonces, así se evitó, ya no se pudo la gente ir a Roma a concentrarse y a vivir del cuento, sino que tuvieron que quedarse ahí arando, viviendo, digamos, en servidumbre. Y eso también facilitó ese debilitamiento de la sociedad romana, facilitó el ingreso también de huestes desde el norte. No, yo quería anotar que es como interesante esto, porque yo que estoy en Santiago, algo que se ve a diario, pues así como se suben los venezolanos al metro ahí como a pedir, ¿cachai? Como que están todos hartos de que les pillan, pero hay como, y bueno, tú ves las carpas en las calles, ¿cachai? En las plazas, en Providencia. Entonces se genera esa cuestión de que hay mucha gente en la ciudad que no trabaja y que básicamente vive como de la caridad, o sea, Mm. o ese comercio disfrazado de caridad, porque te venden un dulce, pero te lloran que te están vendiendo el dulce, así, este caramelo por 1.000 pesos, porque no tengo donde dormir, así. Entonces ya se genera una tensión y esa tensión igual está acá. Hay mucha gente que con el tema del teletrabajo eligió salir de Santiago, se compra una parcela, se van al sur. Entonces hay como elementos que igual podrían leerse como un proceso de decadencia que hay en curso acá, pero nadie tiene así un poco como los cojones para sacarlo a relucir, para decir, oye, mira lo que está pasando, este es un fenómeno Pero es muy... evidente, y eso lo estamos viendo efectivamente. Hay una migración de la ciudad al campo, precisamente huyendo de la decadencia de la ciudad, la Exactamente lo que tú decís violencia. de Roma pasa Mm, acá en mm, Santiago. Así, y como la gente sale, así como eligen no estar acá porque se vuelve invivible. Y de hecho, el gobierno se hizo una reforma esta para la pensión universal, la PGU,
el 4 de El febrero IFE y es como la nona. nos subieron los impuestos a todos, ¿cachai? Sí, el IFE es como la nona. El IFE es plata a cambio de nada. Y hay que pagarlo con impuestos. Y entonces se produce una estrangulación de la gente que produce para poder mantener a gente que no está produciendo lo que están consumiendo. Entonces, Es que también tú igual dijiste eso, que los romanos no tenían industria, acá tampoco hay industria, o sea, el único trabajo que hay es vender algo a otra gente que igual vende otras cosas, ¿cachai? Es como venderse unos a otros, Entretenido. son mundos de comerciantes. Pero hay una gran diferencia entre Roma y Chile. Nosotros estamos viviendo como imperio, pero nunca vivimos un auge grande, pero estamos viviendo toda la decadencia. Es entretenido eso. Entretenido O que sea, somos te digo, un país se supone tan que que como no la es pobre. que, no es que no se necesita ser un imperio para entrar en acá en la Para decadencia, decaer, por ¿no? eso la para decaer, no, no, sí, entiendo, pero eso es lo más chistoso. Por último, por la chucha hubiéramos tenido una época de oro, pues, weón, pero por la los mierda, años 90, todo pues. el claro, pero la época de oro duraba 2 siglos en los imperios, pues aquí dura, ¿qué? 5 años. No, y fue un engaño en el fondo, no fue época de oro, fue una weá que olvídate nomás y total hay crédito, ¿cachai? Entonces, es triste. Es Esa, complicado. no tiene otro nombre, es triste. Oye, Es pero triste sigamos con el libro, po. y tragicómico, es patético. Pero bueno, Ah, hay otros paralelos con la historia que son muy interesantes. Para empezar, hay una postura filosófica, Simón, respecto al determinismo, porque él asume de que nuestras conductas están determinadas y que es posible matemáticamente deducir no solamente la conducta de sujetos individuales, sino que qué de lindo eso, grandes masas de personas. qué lindo eso, porque ahí Eh, estáis dando las premisas de la novela. Por favor, Ujú. para introducir a la gente en lo que estamos hablando en el trato, estas son las premisas básicas por las que arma la novela. Son dos cosas principales: la historia del Imperio Romano, la decadencia, y la caída, y la otra parte, las leyes de la termodinámica. Y ahí saca todo un esponje que él dice que se pueden predecir las conductas de los seres humanos a través, haciendo como una analogía, haciendo como una homologación de las leyes de la termodinámica con las conductas humanas, en masas gigantes. Ya, sigue nomás, perdón. Sí, porque en definitiva hay libertad, los individuos tienen libertad, pero las grandes masas, pero aún así se puede saber qué es lo que van a hacer, digamos, las grandes masas de personas. O sea, hay una exacerbación de un pensamiento sociológico en esta obra. Y él tiene fe en la que las matemáticas en el futuro lo van a poder deducir. Otra de las premisas es que las personas, los seres humanos, vamos a ser más o menos siempre iguales, ¿ah? Y que, de hecho la gran crisis que se produce a la mitad de la obra precisamente es por la emergencia de un sujeto que es completamente distinto a los demás. Sí. Y otra cuestión que también es interesante es cómo la ciencia o la tecnología, al momento en que se olvida cómo funciona o cómo se originó o cómo, digamos, o cómo se explica, se transforma en magia. Esa es otra cuestión interesante porque el hecho de que la fundación bueno, hay que decir un poco, digamos, hay que recordar un poco para los que no han leído el libro, que la historia es la siguiente. Hay un señor, digamos, Harry Seldon, que es Ahí un, está, eh, tuve la un foto. científico. Harry Sí, Seldon, te faltó la flecha, te falta la flecha. precisamente, No, ya, no va a ser el busto, po, weón, es el que está vivo. Pero eh, está bonita esa innovación, me es, gustó. eh, es un psicohistoriador, es decir, ha desarrollado hasta la perfección la capacidad matemática de predecir el comportamiento de grandes masas de seres humanos y se da cuenta, por tanto, este señor Harry Seldon, de que el imperio que aparentemente está en el auge, en su punto culminante, está en una franca decadencia, ¿ya? Y él valora, digamos, y quiere salvar el imperio, y lo que hace es enviar a los bordes de la galaxia, precisamente a un planeta que se llama Terminus, que también significa borde, digamos, o límite, en latín, precisamente, eh, una fundación que se va a dedicar a hacer una enciclopedia para salvar los conocimientos de ese gran imperio, Enciclopedia Galáctica. la Enciclopedia Galáctica, pero al final, al primer libro se sabe, una de las primeras cosas que se sabe es que en realidad esa era una fachada, porque en realidad lo que le interesaba a Harry Seldon era salvar la ciencia.
y entre esas, sobre todo la energía atómica, que parece ser muy importante para Asimov. De hecho, me parece que toda la energía, digamos, toda la ciencia de fundación y el poder posterior de fundación descansa sobre la energía atómica. Hay como que hay que hacer un apunte, y como que a Simón le tenía como una fe desmedida a la energía atómica, como que porque este es un libro de qué año me dijeron, Eso es 52. muy cincuentero, ¿ah? Eso No, de pero la no fe. creáis que Era está, como que esto va a ya, solucionar está todos bien, nuestros problemas, pero al pero, final no, pero sabéis el que Carbon de Ideology, hecho, pues no solucionó no, nada. Pues. pero está bien, pero el Carbon Ideology dice, no lo leemos entero eso, ¿eh? Es un gran libro que no hemos leído, ¿eh? Pero ya, Ya se lo mostré yo a él. ya Ya está bien. está, ya, pero estamos haciendo una Ya, explicación, pero no, digamos, pero del sí, tema. lo que pasa es que igual, hablando de la energía atómica, otro día vamos a hablar de eso mejor. No, No, sí, pero hablemos no, otro pero día. es que yo creo que es que hay como cierto, Fundación se hace como bajo ciertas premisas, pero también bajo ciertas omisiones, como que por ejemplo la energía atómica Mm. realmente iba a hacer una diferencia en el futuro. Y también otra como premisa que yo extrañé, que a Asimov no le gustaba mucho la violencia. Entonces, Mm. generalmente sus generales no suelen ser muy violentos, lo que es algo bastante extraño en la guerra, porque se habla de guerras brutales, Mm. donde mueren 500 millones de personas, pero a la hora de interrogar a un testigo o a un prisionero no lo torturan, weón. Entonces, Porque, como No que porque no son. era, no era, o sea, tenía la sonda psíquica que era como una Mm. tortura dice, te voy a usar la súper sonda brígida. psíquica. No la uses. Ya, bueno, No, no la uses. porque lo que pasa es que dentro de la construcción de personajes de Saga Asimov, esos personajes efectivamente, porque tú, Del Río es una persona excepcional, es excepcional, por lo tanto no puede hacer lo mismo que hace el resto. Todo el resto los hueones matan, descuartizan, violan, saquean, hacen todo. ¿Cachai? Pero este loco no, el hueón va y mata. Y si, de hecho, no creáis que la cuestión es gratuita. O sea, cuando él conquista un planeta, mató un montón de gente. O ¿Cachai? sea, Pero él sí, tenía Asimov cierto. no ignora historia, sabe que la violencia tiene un rol, digamos, determinante en el curso de los acontecimientos, pero me parece que sí lo que rescata con Fundación es que la racionalidad puede triunfar sobre esa violencia cuando se basa en el conocimiento. Sí, O pero sea, más que el nada hacen conocimiento es como. el que derrota a la violencia. De hecho, en el Pues sí, primer libro, por el conocimiento pueden sí, derrotar a sus enemigos. eso es verdad. Pues, o sea, al final gana el conocimiento, pero puntualmente con ciertos personajes, por ejemplo, como tú decías, este general sabe que estas personas con las que está hablando le sirven más vivas y sanitas que torturadas y destruidas y quebradas. ¿Cachai? Más información le daban sana, porque son gente inteligente, que bueno, con los que te podía entender, básicamente. Sí, la ¿Cachai? fundación avanza sin violencia. Y de Y hecho, el mulo hace algo similar después, también, con los que se alía, entre comillas. ¿Cachai? sí. Entonces, yendo al tema de la magia, porque así se llama uno de los primeros capítulos, el segundo capítulo, el tercero, los magos, es que cuando se aleja Fundación del Imperio, el Imperio pierde la pista respecto a la existencia. De hecho, un emperador después ni siquiera sabía que existía Fundación, no tenía idea que era la energía atómica ni nada, sino que vivían de los restos de la tecnología antigua. Se enteran de que hay unos magos en el borde de la galaxia que manejan unas energías, digamos, y unas tecnologías que ellos desconocen, olvidando de que esa tecnología era precisamente originada en el imperio, o sea, y le atribuyen a esa gente el nombre de mago, o sea, llega tanto el olvido del origen de esa tecnología que simplemente la remiten a la magia. Digamos, la posibilidad, por ejemplo, de tener escudos personales o de, digamos, generar campos de protección, etcétera. Y eso también es hay tecnologías que se han perdido, y digamos, una cosa ver History Channel nomás, que tecnologías que se han perdido, se han olvidado, y que después las personas de otras generaciones la atribuyen a la magia. ¿Ah? Él habla de eso, digamos, de que el olvido, Yo no sé si le eh, creería mucho al History Channel porque tiene ese programa alienígena ancestral. por Pero eso bueno, mismo, porque la única explicación que encuentran son nuestros ¿cachai? Y no pueden entender, por ejemplo, que los egipcios tenían la capacidad de construir las pirámides, y ahí están las pirámides que las construyeron ellos. Eh, y todo lo tienen que remitir a una especie de magia, alguna cosa como una intervención Ah, divina, cualquier cosa. claro, no había cachado lo que estoy. Perdóname. Perdón. Sí, ya por entendí lo que favor, estoy por diciendo. favor. Perdón. Estamos viviendo en decadencia. Sí, esa es la premisa. Sí, está bien, está bien, tienes razón. Pero ¿Ya? es interesante el hecho de que en la primera historia, la historia del general, la de Bel Riose,
¿cuánto se llama? No hay un antagonista claro contra Belruose. O sea, está Belruose, está ¿cómo se llama? El emperador y está el ayudante del emperador. Entonces hay como Pero una... el antagonista viene a ser el mismo aliado que tiene Belriose, porque el viejito Tusenbar, y después que aparece el mercader. Sí, pues, ¿Cachai? no, pero lo que pasa es que lo que se presenta ahí como premisa es que da lo mismo lo que haga Belrios, porque la mano muerta de Harry Seldon igual lo iba a derrotar, Ah, tenés razón, ¿te ¿verdad? Sí, acordáis? sí, sí. Sí, Entonces, sí. y de hecho Algo iba a después, pasar, algo va a claro, pasar. y Claro. estos antagonistas que tú decías, el Duesenbar con el comerciante, hacen toda una pega por tratar de llegar al emperador. Y eso es Muy buena, es muy infructuoso. bueno, es muy bueno eso, es muy bueno eso, Y es eso muy es lindo infructuoso y ese al final capítulo. no sirve de nada. ¿Cachai? Y finalmente Belriose se pierde contra la mano muerta de Harry Seldon. O Claro. sea, como que Y, es lo que te había explicado Joel, de que simplemente el momento en que se encontraba el imperio de decadencia iba a ser incapaz de poder llevar exitosamente una campaña contra un enemigo nuevo. Entonces ya claro. estaba como calculado que Berrios no tenía cómo ganar. No, Sí, y es tenía verdad como... que y al final a los locos que hacen todo lo posible por llegar al emperador, se salvan y toda la cuestión, y al final como que los condecoran, y dicen, pero ¿por qué chucha nos No condecoraron? hicimos Si nada. no hicimos ni una wea. Es muy buena esa parte también, o sea, bueno, la Que era, honestidad también es buena dentro de sí, los es que personajes. Harry Seldon conocía, digamos, estos principios en que un imperio decadente con un emperador débil como Cleón II, que se llama el emperador, que por cierto estaba enfermo, y No, esa es una imagen muy bonita. pero espérate, yo he entendido, quizás lo entendí mal, que Cleón II fue el último emperador fuerte que hubo, ¿cachai? No, Cleón I. Cleón primero era, ya, vale, Cleón vale, II era el que estaba en ese momento. Y ya. ese era débil, y él era enfermo, era una persona enferma. O sea, hay una imagen ahí del imperio mismo en la persona del emperador. Y que él, Pero una ¿estás persona seguro? de... Porque es que yo me O que acuerdo puede que, ser que me equivoque, ¿eh? Puede porque yo ser me que me acuerdo que equivoque. aparece el emperador enfermo, pero es que después de la gran saqueo, el de Neo Trantor, cuando en el capítulo, en la parte del mulo, ahí sale un emperador, No, ¿te acuerdas pero cuando ese van a...? emperador ya no es de Trantor, es como de los Neotrantor. Pero es como un emperador, seguía siendo el emperador de Ah, no, Trantor, de pero ese se Galáctica. llamaba, ese era otro emperador. Ese es el que estaba loco. Dagoberto. Dagoberto, ese estaba loco. Ese Estaba Dagoberto tenía... 9, senil, era como Dagoberto senil. 9. Sí. No, Pero, ese pero era... en realidad a Cleón sí, hay una escena cuando está con su primer ministro, parece, ahí te lo muestran un rato, pero no se ve enfermo, ¿o sí? No, no. No, está completamente senil, así como no No, el, entiende el otro, nada. el Dagoberto, es el Dagoberto, no estoy hablando del primero. A ver, sigamos con Berlioz. El El Cleón. Berlioz, claro, el Cleón segundo está, ¿te No, acordás cuando Cleón manda? está siempre temiendo que lo derroquen. Entonces es Sí, no, pero él muy Tanta, tenía una enfermedad, ya. acuérdate que le dolía todo. ¿Te acuerdas que habla de que ah, no podía pero, descansar la cabeza en la almohada porque le dolía y sí, la sí, sí, cabeza más poderosa del universo no podía dormir porque le dolía el cuello y todo? sí, A pero, eso me pero no era, refiero. ya, entiendo, él Que físicamente, pero tenía parece dolores que, permanentes. pero que él era un emperador de carácter, fue el último gran emperador antes del saqueo, se muere él y queda la cagada. ¿Cachai? Y bueno, la cuestión es que estando el emperador debilitado y temiendo a un joven general, digamos, como Belriose, que tenía los ímpetus de reconquistar el imperio, era cosa de tiempo para que una intriga interna de la que participa el visir o el primer ministro, como se llama, digamos, el consejero, Mm. terminara con ambos, porque en definitiva también termina con el propio, digamos, ambos fueron llamados a terreno y obviamente se acabó, digamos, bueno, aparte de que le había llegado, le habían golpeado antes, pero eso en realidad poco importó, si en realidad sobrevivió ¿te acuerdas que le pegaron en la cabeza y todo eso? La Es cuestión es verdad, pues. que se acabó ese riesgo para Fundación, que alguien que incluso llegó a estar, digamos, en las fronteras de Fundación, precisamente porque internamente el imperio no estaba en condiciones de asumir una campaña guerrera en contra de alguien más, porque enviar tropas para atacar Fundación significaba debilitar el poder central. El emperador entró a sospechar respecto de ese envío de tropas, porque pensó que eso podía significar una revuelta de Belríos en contra suya, y ahí, digamos, obviamente, se acabó, digamos, el apoyo del emperador a Belriose y con eso también se acabó la carrera de Belriose. Y eso salvó a la fundación. Claro, Eso salvó a la claro. fundación. Sí, bueno, No, pero es muy buena esa parte al final. es interesante el hecho de que cómo Asimov va haciendo avanzar la trama,
Entonces llegan como al último peligro y al final cuando ese peligro es conjurado, Asimov tiene que cambiar. Y entonces ya el peligro no puede ser como todos los otros peligros. Entonces cambia y entra el mutante. Así Sí, un poco el como mulo. el Napoleón, así como la figura única que te da vuelta a toda la historia. Así Lo que me como hace como el niño sorprender, genio. Sí. lo que nos debería sorprender de eso es que el plan de Asimov es un plan, él tenía pensado hacer parece que las dos primeras, no sé, pero al final termina haciendo las tres y él, justo en medio de la novela, de la gran novela que es Fundación, ¿cierto? Él incorpora ¿cómo se llama? El mulo para poder meter dentro de la historia la segunda fundación. Y es muy interesante eso, o sea, eh, Hace el camino. hace el camino. Porque él venía diciendo que, no sé si ahí desconozco, no me acuerdo muy bien, ahí me pueden ayudar usted, no me acuerdo bien de verdad. La segunda fundación es mencionada antes, ¿cierto? Antes de la Ahí aparición del mulo. en este libro, en el libro de la historia del mulo, del mutante, se Lo, llama. lo, lo menciona en la introducción del libro, pero también lo había mencionado en el primero, ¿ah? En la Ya, fundación. ¿viste? O Entonces era un sea, plan, a lo que voy yo, el plan del escritor, el plan del escritor, es el loco. Ya, y quizás no sé si habrá tenido claro al principio cómo crees que iba a meter a la segunda fundación, pero al final, lo que viendo pasa, así, siempre lo sí, estuvo pensando y al final la mete con el mulo, que es muy bueno, porque es ese tipo, disculpa, estoy haciendo como datos más de Asimov, ¿ya? Porque ese dato de un ser humano distinto, algo distinto, que no, ya no es tan humano, es otra cosa, le da vueltas a Simón y después lo presenta en Fundación y Tierra, ¿ya? Que es el último libro de la Fundación que él hace. Y ahí lo llega a algo definitivo. Es súper bueno Fundación y Tierra. Bueno, ya. volviendo a la historia, porque Sí. aquí hay muchos juegos históricos y eso es lo que, por lo menos a mí me encanta esta serie, porque, de esta colección, porque te puedes acordar un montón de episodios interesantes. Eh, una de las debilidades que nos anuncia Asimov de Fundación es precisamente de hecho lo denuncia, digamos, el propio Broderick, que es el intrigante, esa actitud de ser un pueblo elegido, de que es imposible que los venzan, Ah, de sí, que es pues. imposible de que ellos, aunque viven en un planeta que no tiene ningún recurso, van por la vida pensando que ellos son como el pueblo elegido. Con Y es, el alcalde de la Fundación era recuático en ese sentido. eh, ese alcalde que era súper. Por favor, empieza a ver a esos personajes porque en la segunda parte aparecen un montón de Bar, personajes interesantes y súper Bueno, odiosos, súper. ¿cómo se llama el alcalde? Inbur, o Lindo. algo así. Sí, espérate. Eh, entonces, ese orgullo de fundación va a ser castigado, como ha sido Sí, castigado históricamente, porque ellos pensaron de que el plan de Harry Seldon era salvarlos a ellos, y no, ellos eran solamente un instrumento claro, para el gran plan de Harry Seldon. Y claro. después uno se da cuenta que era efectivamente así. Ellos en el fondo son un señuelo, nada más, un señuelo visible Los que se dan para cuenta que son si los hay, protagonistas. Al final, para cuando están que la atención para que final si del mundo. surgía un enemigo suficientemente poderoso, atacar a la fundación visible y no a la segunda fundación. Exacto, claro. Entonces, Es un entonces espantapájaro. No sé cómo. ese es sí, y también es una cuestión que ha pasado históricamente. Po. Eso de engreírse es un pecado griego, po, el de la Bueno, iblis, disculpa, el del orgullo. está como en franca decadencia también la primera fundación, porque ese alcalde ya no era ni siquiera un alcalde electo, era un alcalde que era, ¿cómo se llama esta cuestión? Por herencia, era un título heredado, o sea, como un Sí, título sí, era nobiliario. como Imbur sí. tercero. Sí, Es pues, que tanto se creyeron en el cuento de la fundación de que eran importantes, que eran ya prácticamente los sucesores del imperio, que cayeron en los mismos vicios del imperio, claro. en la misma corrupción, en la misma La burocracia, burocracia, sí. en la misma repartija de los cargos, La autocomplacencia, sí, en la autocomplacencia, y eso va a ser sí, castigado. sí, Y eso sí, es es lo lindo verdad. de este libro, porque efectivamente uno se centra en la primera fundación pensando que esto es una marcha gloriosa hasta el triunfo, y aparece el mulo, Claro. y se derrumba todo. Y eso te hace entender, por eso, Oye, porque uno se pone del lado de fundación
te hace entender lo dramático que debe ser haber sido, por ejemplo, un ateniense en la guerra del Peloponeso. Que el ibris, el orgullo ateniense, que ellos se sentían destinados, pues ya que vencieron a los persas, se sentían destinados a imponer un imperio universal, quisieron abarcar más de lo que podían abarcar y fueron derrotados, ¿sí? Derrotados estrepitosamente hasta, digamos, hasta ser aniquilados por la alianza de la Liga Espartana, ¿sí? Y ahí tenéis que Entonces, poner ahí que el mono que está ahora de fondo, ese es el mulo, te faltó apuntar, ese No, es me el tiraste mulo. el spoiler, pues es magnífico, el bufón. es Ah, magnífico. perdón. Giganticus Oh, Magnificus, ¿verdad? voy a tener que Magnífico cortar esta gigante. parte, weón. Pucha, weón, es A la wea. magnífico. Pero Entonces, ese cuadro, todo este cuadro de decadencia, básicamente la derrota de Belrose, Belriose, que ya sabemos que es una imagen de un general antiguo, y Ya, esta oye, decadencia del imperio también se acompaña de otras escenas en la primera parte, que básicamente que el poder tecnológico de la fundación mutó en una cuestión eh, comercial, en un imperio comercial, en un imperio comercial que en definitiva también trajo decadencia porque trajo intereses oh, económicos uy, y ¿verdad? Que también también, muestran esa parte que están los mercaderes, también están como engreídos, están súper confiados, de verdad, weón. Hacen y, cagar a todos, de verdad. y además, sí, y además, y eso también es muy medieval, eso de los gremios comerciantes y todo, hay una mezcla también del primer medio. Y, ay, se me fue la onda. Y además está el tema de, ah, chucha, se me fue, weón. se La fue, cuestión es weón. la cuestión es que se cierra, digamos, este ciclo de la primera parte del libro con ese cuadro en el cual, digamos, aparentemente el imperio es invencible, o sea, perdón, la fundación es invencible porque no hay un enemigo a la vista, el imperio no es representa un riesgo y en el primer libro ya han vencido a sus enemigos cercanos. Tienes razón. Eh, Y todo parece indicar de que ahora es una marcha triunfal hasta el final. O sea, Pero claro, en el segundo, de hecho cuando termina, es tanto el poder, como tú decís, de la fundación, que ni siquiera tuvieron que hacer nada para que ganara. Es muy interesante esa parte, tienes razón. Te deja con esa sí, impresión. se creía en el pueblo elegido, como otros pueblos elegidos que han habido en la historia. Y además mezclaban esta tecnología con religión. Y para ello, digamos, y así, digamos, habían, bueno, también se explica en el primer libro. Y así lograron dominar mentalmente también a los pueblos alrededor, a los otros planetas. El segundo libro, o sea, la segunda parte de este libro es la que se produce el giro que a uno lo deja completamente desconcertado y yo considero genial, que es la aparición en la emergencia del mulo, porque lo que hace Asimov aquí es un ejercicio de hacer emerger algo que estaba fuera de las premisas, porque una de las premisas que había era que todos los seres humanos, donde fueran, eran predecibles porque la psicohistoria indicaba, digamos, de que partía de la base de que los seres humanos siempre iban a ser seres humanos y que por lo tanto siempre se podía predecir su comportamiento en grandes números. Pero surge un individuo que está fuera de esa capacidad de ser predecido, de esa predictibilidad, y ese es el mulo. Entonces la historia parte porque unos comerciantes, Espérate, Baitia y espérate. Para avisar un poquito, que el muro tenía poderes mentales. Entonces, esa era como la mutación que lo hacía distinto. Entonces, ¿cuánto se llama? No, él más adelante explica el poder mental, pero básicamente es un poder muy interesante porque yo lo he visto en otros personajes de ciencia ficción, pero posteriores al Mulo. No sé si tú conocís, Putu, un personaje que tenga este poder antes del personaje de Asimov, como si se le pudiera haber inspirado en alguien así, porque, Que por tuviera ejemplo, la gente poder que tiene el mulo, no, porque es interesante esa cuestión también de Asimov, porque crea ese tipo de personaje, porque él no admitía que hubiera eh, poderes sobrenaturales. Se decía ya, la evolución no es tan rápida ni tan así como, wow, así como que vamos a tener la super telepatía, vamos a tener transportarnos inmediatamente, no, era un poquito más lenta. Entonces, si que hay una mutación, primero, eh, es súper rara que sea positiva, que sea beneficiosa, mm, ¿cachai? Y segundo, no iba a ser tampoco tan poderosa, ¿cachai?
sino que según él, con el conocimiento que él tenía, no sé cómo estarán las cosas, la telepatía para él, por ejemplo, no es posible. ¿Cachai? No tenemos la herramienta en el cerebro para poder tener telepatía, pero sí él decía que podríamos tener otras cosas. Asimov admitía eso dentro de su especulación llegaba hasta ese límite, porque acordémonos que Asimov es escritor de ciencia ficción dura, o lo más dura que podía hacer. ¿Cachai? Entonces él se basaba en el conocimiento que él tenía al momento de escribir. ¿Cachai? Del conocimiento real o los avances técnicos o tecnológicos científicos que él tuviera en ese momento. Yo no me acuerdo que haya otro que sea tan como realista, porque es realista eso. Hay un personaje que tiene el mismo poder del mulo, pero en una serie que es como de una mina, que se llama Jessica no sé cuánto. Entonces, que es como una serie y es como un superhéroe. Pero la gracia es que el que tiene el mismo poder del mulo es David Tennant. ¿Está ahí? Ya. ¿Esa no es de Daredevil o no? No, a ver, déjame googlear, pero... Ya. Espérate, no, es una mina, tienes razón. Es una mina. Que es como detective. Sí. Y el antagonista toda la primera temporada es Dave Tennant y tiene el mismo poder del mulo. Entonces, ¿cuánto se llama? Por ejemplo, yo me acuerdo del primer capítulo, entra a una casa, hace un departamento, toca el timbre y alguien le sale a abrir y le dice, déjame entrar. Ya. Y la mina lo deja entrar. Y después lo agarra a todos los que están en la casa y le dice, métanse en los closets. Y él se queda dentro de la casa, se apodera inmediatamente de la casa, porque simplemente hablándole a la gente logra que, ¿cuánto se llama? Que lo obedezcan. Entonces es un poder muy entretenido, pero ¿cuánto se llama? Pero en el caso magnífico, o sea, del mulo, como que lo hace mental. No es, el de Tinan sí él sí hablaba, o sea, simplemente hablando la gente lo obedecía. A ver, ¿cómo se llama? Yo no recuerdo que haya algo anterior al mulo como que en ese No, sentido. pero este puede, o sea, como que hacen un mulo antes. Y bueno, en la infame serie de Fundación todavía no salió el mulo. ¿Tú terminaste la primera temporada? No, no sale, no sale. Todavía no sale ya. Entonces, segunda temporada sin el mulo, esta es la Jessica, parece que se llama algo así. Oiga, que tiene harta pega David Tina, weón. Puta, todavía no encuentro la weá. Jessica Jones. Es verdad, ya sí me acordé de esa serie. El personaje se llama Kilgrave. ¿Cachai? En Kilgrave es como tiene el mismo, pues, se lo copia seguramente, pero no. Pero antes Sí, yo tampoco me acuerdo. De ciencia ficción es un poco quizás como un poder un poco vampiresco que sale como en Drácula. Drácula tiene como la capacidad de dominar las mentes sencillas. ¿Cachai? sí, Y que pero no después sé si debiéramos decir al tiro el poder del mulo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, el poder sí, pues el poder es como que él, ¿cuánto se llama? Porque claro, parte del misterio del mundo es Nadie su sabía. identidad y su poder. Saben que es mental, pero hasta ahí llega más o menos. Toda la Ya, dale. primera, el primer libro. Pero yo creo que está bien por el día, después de este paréntesis, el, dar los nombres de los tres protagonistas, por lo menos, más Bueno, importantes de la segunda parte. Baita, Sí. Toran y Han Pritchard, el capitán Han Pritchard. No, ese es el secundario. Story es Baita, Baita y el Magnífico. Baita, Toran y Magnífico. Los novios. puede Baita y Toran. ser, y también Blisa. ¿Tú sí? Claro, sí, pues Bliss Ya, también. El psicólogo. ya. Sí, muy importante. Sí, 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 tienes razón. Ya. Pero es que ese se mete un poquito después, pero sí. sí. Sí, porque de hecho al final, digamos, tiene un rol protagónico. El final dramático que tiene Es todo muy esto. bueno ese final, güey. No, sí es bueno el libro. Es muy Te bueno. deja de una pieza. O sea, como Sí, que es muy buena la novela, güey. no lo veis venir. No, es No. difícil. O sea, Aunque uno fíjate, sospecha del en la magnífico, ¿eh? previa Pero es que está dijimos, bien. en la previa que Uno hicimos con sospecha. Joel, no, o sea, él dice que como que Pero, lo adivinó en la- la mitad. pero si no importa eso, si ya podía adivinar quién es el magnífico y quién es el mulo de lo mismo. Pero no podía adivinar en ningún momento lo que hace la Baita, güey. No, es ¿Cachai? completamente Eso impredecible. Esa weá es muy buena porque ya te la tira, no, si ese es el mulo, que aquí, que allá, tú decís, sí, como que la tenía, ¿cachai? La Pero tenía hace lista. claro, pero lo que hace la Baita es una weá, esa weá es buena. Esa weá, esa weá lo hace un escritor bueno, ¿cachai? No, pero es que lo que conversamos, que Asimov te va dejando distintas pistas y tú en algún momento de la novela, incluso casi al principio de esta historia del mutante, ya podías descubrirlo.
todo lo que pasa en la playa y todo. Pero depende de cada uno. Y uno como lector podía anticipar el conocimiento de los personajes. Pero aunque llegara, claro, aunque decís tú, aunque llegáis al mismo final y lo descubrierais justo junto con Toran, porque Baita quizás lo descubre un poco antes, si uno ya queda con la parte más obtusa de Toran, tú después en la segunda lectura te vas encontrando con las pistas. Esa parte es muy chora. Y ahí como que tú Sí. decís, así me lo dijo, y me lo dijo, insistió, ¿cachai? Pero ahí cada cual sigue su camino como lector, ¿ya? Pero No, pero bueno, hay no, que recordar que a Simón le gustan mucho las novelas de misterio y de policía. es una novela policíaca esta, po. Entonces, Sí, a él le gustan mucho. y es muy distinta al segundo libro del Mulo, que vamos a ver la otra semana. O sea, como en 3 semanas más, cuando veamos Segunda La segunda Fundación. fundación. Y ese libro, claro, carece como de todos estos elementos, porque ya es la búsqueda de la segunda fundación. Entonces, Es que es el no, misterio. Es no el nos misterio. interpretamos Hans Pritchard. No, pero es muy lindo la segunda parte, tiene razón siempre, siempre. Que también me sorprendió harto el final de Baita, o sea, es bueno, no hay nada Sí, que aquí hacer ahí. yo diría que ese episodio y además el momento en que cae Fundación son soberbios. Porque el mismo Ah, episodio de la caída de Fundación también es qué una bueno. cosa Esa escena, que esa te escena, descoloca. esa escena Absolutamente. es muy gráfica, tú estás viendo la caga que está pasando, y así como un cine, ¿no? Sí, es que además que te pierde los puntos de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo decir? Los puntos de referencia. Porque Ya, uno parte de la base de que siempre va a estar ahí Harry Seldon diciendo lo que va a pasar y siempre le va a acertar. Y cuando pasa de que no la acierta, también te desorienta completamente. Porque tú decís, "Chuta, ¿qué va a pasar entonces? O si no, ya antes la tranquilidad que tuvimos en el primer libro y hasta la mitad del segundo, que era que cuando hablaba Harry Seldon era palabra de Dios, poco menos, y ahora sucede que está completamente equivocado. ¿Sí? Pero ya, no adelantemos tanto. La historia del segundo libro arranca, si no me equivoco, ustedes me pueden corregir, cuando se enteran de que Calgan, que era, bueno, que un personaje completamente desconocido, que ni siquiera se sabe su nombre, ni su edad, ni nada, se apodera de Calgan, que era digamos, que era un planeta, y gente aliada, digamos, de la fundación, que son los comerciantes, mandan a una pareja de muchachos que también son parte de una de ellos de fundación, pero en realidad ambos están vinculados a los comercios, los mandan a Calgan a investigar qué pueden averiguar de este mulo, ¿cierto? ¿Sí? ujú. Si no me equivoco. Y la cuestión es que llegan a la playa, y por eso estamos hablando del episodio de la playa. Llegan a la playa porque Calgan es un Es que Calgan planeta tropical, era un en que la planeta gente la va a pasar. Es como paradisíaco, más, Es sí, turístico. como Las es Vegas. como claro, es como Punta Cana, una cosa así. ¿Ya? Pero Y carajo. es como el último reducto de la decadencia, o sea, donde te podías dar todos esos placer y lujo, como que no pasara nada, como que no estuviera pasando nada en el resto, que no está la caga en el Sí, resto del universo. sí, el equivalente a la isla de Capri en el Imperio Romano, así como que si se cae el imperio igual la gente sigue bodeando. Eso es lo que pasaba en Calgan. Pero Calgan tenía un señor de la guerra poderoso. Y sucede que de un momento a otro es derrotado por este mulo, del Mm. cual solamente se sabe el apodo, y que sería mulo por la terquedad, por su terquedad y por su fuerza. Pero nadie sabe nada de él, digamos, no hay ninguna referencia. Entonces, esta gente, los comerciantes, que digamos que extienden a través del comercio la influencia de Fundación por la Galaxia, eh, algo respecto a este señor. Y mandan a estos jóvenes allá, que son una pareja, que son Baita y Toran, que son casados. Baita es una chica no es linda, pero es muy atractiva, tiene mucha gracia. ¿Ya? La pinta como con un encanto especial, algo tiene, digamos, que Sí, no será bonita, pero atrae todas las miradas. Así tal cual lo dice Asimov. Y sucede que están en la playa, eh, que es lo que hace la gente ahí, y de repente aparece un Un payaso, bufón, digamos, ¿cómo se llama? Un un bufón, arlequín, así. un, Un un bufón arlequín empieza a hacer malabares y cosas en la playa, y sucede que, por lo que me acuerdo, es maltratado lo empiezan a perseguir unos guardias, ¿ya? sí.
Y sucede que Toran lo protege, saca un arma, lo protege. Estamos hablando de que él está en un planeta ajeno, que estaba bajo el poder de un señor que nadie conocía, que era el Mulo, pero aún así Toran tiene el valor suficiente y ser una pista importante después que uno se da cuenta, eh, para saber que lo estaban manipulando, porque no lo habría hecho, digamos, en su sano juicio. Se opone a la detención del Mulo y le dice, ¿sabe qué? No lo toquen porque está bajo mi protección y yo soy un ciudadano de la fundación. Claro. O sea, se devela, en vez de llegar como un espía, digamos, se devela ante este guardia como un personaje de la fundación. Y eso supuestamente para él, digamos, le causa tal efecto al guardia que simplemente lo deja ahí. Y, eh, y lo perseguían, según o sea, se hacía llamar magnífico este personaje, este bufón, porque él había sido bufón del Mulo. Y Ya está. entonces a ellos les resulta muy interesante ese dato, porque como ellos querían averiguar del Mulo, llevarse al bufón del Mulo podía significar información. Y se lo llevan del planeta. Y se van de Calgar entonces. Y ahí yo me empiezo a perder, pero por lo que recuerdo, se lo llevan a Fundación, ¿cierto? Sí. Directamente. Se encuentra con el Hans Pitcher y él le dice, ya, yo tengo las pistas, yo sé que en este otro, y vámonos a la fundación, dice. Y ahí llegan, y ahí aparece este otro huevón tan odioso, weón, que es el alcalde de la fundación. Limburg. Bueno, Horrible. la cuestión es que ahí empiezan a pasar cosas interesantes. Este mulo que solamente dominaba un planeta empieza y se extiende por todo un sistema en una cosa de semana Claro, y claro. después derrota a la tropa, a la gente de la fundación en un planeta que no me acuerdo cómo se llama, Harleger, creo que se llama Herleger. Y eso pone en alerta a la fundación. Eh, y todos empiezan a pensar que efectivamente estamos ante una crisis Sheldon, porque la fundación estaba en peligro, no porque el imperio, ya sabemos que el imperio no estaba para estas cosas, pero sí por este emergente señor el Mulo. Ahora, nadie en el fondo en la fundación se lo tomaba muy en serio, pero sí empiezan a haber voces dentro del planeta, de términos que sí piensan, digamos, de que están ante un fenómeno Sheldon. De hecho, la misma Baita piensa que efectivamente están ante una crisis Sheldon. Y efectivamente, no me acuerdo quién es el que, creo que fue Bliss, que era un sabio, digamos, El que psicólogo. practicaba la psicohistoria, El psicólogo se que dice presenta que ante el alcalde y le sí, dice con una parte media dramática, que como que aparecen los jardines a la fuerza, le rompen la capa, pero logra presentarse frente al alcalde mm, porque era como presentarse ante el emperador, que era lo que le sí, había pasado en el libro anterior a los cabros que habían ido a Trantor, que no habían podido llegar al emperador. Acá Bliss no puede llegar al alcalde en términos, entonces hay como un paralelo. Sí, pues la burocracia, él representa la burocracia suprema, digamos, un burócrata digamos, estructurado y que Es las muy cosas tienen entretenido que eso hacerse porque cuando tú, cuando tú ibas a la pieza, a la sala de él, tú tenías que, una de las reglas era que tenías que permanecer todo el rato en pie. Y él es muy chistoso que no tenía ni una silla, la única silla dentro de la sala era la de él nomás, pues entonces obligado a todos los buenos a estar en pie, pero la regla era estar en pie. Pero no les daba tampoco opciones. Bueno, ¿No? son detalles Y tan se hueones que me dan arrodillaban. rayas. Cuando daban mala, cuando daban malas Oye, noticias, se arrodillaban el los. personaje, ese personaje es especial para mí, está bien hecho, es odioso, es despreciable. Es es alguien completamente que tú despreciable. quieres que sea derrotado. Sí, 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 y está tú bien no hecho. sabes qué costos va a tener su derrota para la fundación. O sea, uno Sí. sabe que ese personaje no puede tener un buen final, Es un necio, sí, pero es es un necio. necio, es un Sí. burócrata que está completamente desconectado de las necesidades de la fundación. Y ese es un gran antagonista dentro de todas las weas, o sea, o sea, es un gran antagonista en el sentido de que, puta, si hubiera tenido un dirigente un poco más vivo, quizás no Tiene pasa alguna lo mismo. oportunidad. Claro, ¿cachai? Sí, como lo dice Bliss después, dice, bueno, el imperio cayó por la inercia, por el despotismo y por la mala distribución de los recursos, lo mismo que le pasó a Fundación, eso lo dice después, lo mismo que le Mm, pasó a Fundación. La cuestión es que efectivamente hay una crisis Seldon.
después de esa batalla, vamos a la cápsula del tiempo, ¿cierto? Y ahí O se sea, produce claro, la... hay una etapa, hay un periodo en que llegan ellos, están prisioneros, los protagonistas, porque el alcalde vale callampa, entonces lo deja prisionero, que hay que cuestionarlo, superan toda esa etapa, toda la cuestión, traen al magnífico, Él hace un convencen, espectáculo. convencen al mundo para que Hasta quisiera con hacer el bici espectáculo, sonor, trae ese el bici aparato que sonoro. tiene. Ahí sí toca el bici sonoro. ¿Cachai? Que Sí, es ese importante aparatito. ese detalle y él empieza a hacer sus recitales en fundación y están todos felices y convence de hecho al idiota del alcalde con el bici sonoro, con el Oye, pero con que toca. hagamos paréntesis, ¿por qué te cae tan mal el alcalde? No, a mí, o sea, A ti te gustaría tener un líder así. no, no, pero yo creo que es como la continuación lógica de los otros líderes que tuvo. Así, por Pero, ejemplo, ¿sabes por qué me cae tan mal el alcalde? Yo no es que me caiga mal el alcalde. A mí lo que yo estoy haciendo tanto énfasis en que el alcalde dale callampa porque encuentro que es un personaje que está muy bien construido. ¿Cachai? Para hacerte entender lo Te que. provoca una reacción. Está Sí, bien, o sea, sí. no te claro, es así como algo indiferente, está bien visceral. hecho. Sí, Pero estoy siendo enfático en ese personaje por porque encuentro que ejemplo, es una caricatura de un personaje, pero en el fondo es una caricatura de una persona, representa todo es como un estereotipo, ¿ya? Si quería hablar como a los cis es un significante amo, ¿cachai? nada, es que Entonces, lo que pasa es que dentro de porque es como, sigue como la misma línea, estaban los comerciantes, después los príncipes comerciantes, y después ya estaba este alcalde que ya era una especie de emperador, pero ¿cuánto se llama? Es básicamente una señal de la decadencia de la fundación. ciertamente, Claro, porque ciertamente. cuando ya el poder está demasiado concentrado, esa es como una de las razones de que los imperios se resquebrajan. Y de nuevo vuelvo acá, que igual es como un mundo donde el poder ya se concentró en demasía. Entonces, ¿cuánto se llama? No, nosotros seguimos atrapados como dentro de esos mismos ciclos. Pero a lo que voy que, Es que el sistema está diseñado para controlar el interno. O sea, eso lo desprotege, lo debilita en contra de amenazas externas. Cuando tú estás dedicado completamente a callar las voces internas, obviamente te descuidas de los demás. Y aquí, en el fondo, lo único que les interesaba era tener poder porque creían que como las relaciones externas estaban aseguradas, porque el éxito de la fundación estaba asegurado por una especie de profecía Seldon, y así lo tomaban ellos, entonces era cosa de estar en el poder nomás y echarle para adelante, y porque todos, digamos, el éxito de la fundación estaba asegurado, hicieran lo que ellos hicieran. Eh, pero en algún momento hay un personaje que lo dice, o sea, Seldon no, no ayuda a quienes no se ayudan. Claro. Ah, Eh, como el Dios, Dios ayuda ¿ah? solo a los que se ayudan a sí mismos. Claro, o sea, Sheldon no ayuda a los idiotas. O sea, Claro. y eso en el fondo fue, ese engreimiento fue el que trajo la decadencia de la primera fundación y la destrucción de la propia fundación porque pensaron que eran el pueblo elegido y que nadie podía contra ellos. Claro. Así que eso mismo trajo la idea de que podían tener el jefe que quisieran, la administración que quisieran, porque siempre iban a vencer. Mm. Eso es el origen de la debilidad de O sea, fundación. en el fondo claro, tiene razón, la fundación se debilita como pueblo, como población, como planeta, en el momento que dicen, da lo mismo que esté ahí, dejémoslo y ahí llegan los que se aprovechan, que de hecho el científico cuando tiene la audiencia obligada, porque bueno, interrumpe su paseo matinal por el parque, aprovecha de insultarle hasta al abuelo, al dirigente del planeta de término, al alcalde de término, le insulta hasta a tu abuelo, un ladrón que empezó con todo Claro, esto. no, con pirata, weón. Sí, claro. Entonces, pero claro, pero es interesante lo mismo, por eso te digo que es tan odioso. O sea, en el momento que le está diciendo toda la verdad, mira, se va a quedar la cagada de aquí a 3 meses, loco, de aquí a 3 meses va a quedar la cagada. Yo estoy loco, que es el único weón que queda en este planeta que está estudiando la Mm. psicohistoria, te está diciendo que en 3 meses va a quedar la cagada. Y el otro weón lo único que le decía como respuesta es: hazme un informe y envíamelo por triplicado. Hazme un informe y envíamelo por triplicado y ahí voy a leerlo, porque lo que tú me estás diciendo no aparece en ninguno de mis informes. ¿Cachai, no? Entonces, esa weá Es es brillante. interesante, es un es burócrata. brillante, sí. Bueno, y ahí Pero llegamos a esa parte después de ya, todo pero este tema del va y Kafka, venir, que sí, pero Kafka decía que nosotros jamás podíamos escapar de la burocracia. Es como, nada, de más, pero
Es necesario un quintuplicado, quizás no, ya bajemos los triplicados o doble. Sí, pero igual ¿Cachai? no se puede, Bueno, ¿cachai? la cuestión es que los pillaron volando bajo. Llegó la crisis Seldon, fueron a Mm. la sala Ah, del tiempo. hay un dato también, que creo que las últimas dos crisis Celdor habían pasado piola, que nadie había ido ya ni siquiera iban a la sala. Mm. ¿Te acordáis? ¿Te acordás que Sí, la viste? última nadie había ido. Nadie Sí, nadie había ido. había ido. Sí, sí. Te dice, digamos, la absurda confianza que tenían en el Mm, destino, su sí. destino. Y ni siquiera aceptaban observaciones del propio Seldon. Mm, No les interesaba. La cuestión es que esta vez sí, y están presentes cuando aparece Seldon, digamos, y empieza a hablar de que la rebelión de los comerciantes en contra de Fundación era una cuestión esperada. Entonces todos empiezan a cuestionar de qué está hablando. Se volvió loco Harry Seldon. Eh, eh, y ese momento eh, justo en ese momento se avisa, digamos, no es que el mulo hubiera vencido a un planeta que estaba a 100 parsecs, sino que en este mismo momento estaba atacando el Terminus, ¿te Término. acuerdas? claro, Entonces, con- concuerda la revelación de la cápsula Seldon, el hecho de que estaba hablando de algo que no tiene nada que ver con el mulo, porque la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué no habla del mulo? ¿Por qué no habla del claro, mulo? Y en ese mismo momento el mulo estaba invadiendo el planeta. claro. Y ahí se produce un pánico absoluto, Una desazón. huyen. Ese momento es muy dramático porque Un derrotismo también lo que se estaba devela sintiendo. la verdad tal cual es, tan dura, tan cruel como era. Y uno se da cuenta que en realidad esta gente era un señuelo nomás. La verdad es que ellos no importaban, y a pesar de toda la importancia que ellos se dieran a sí mismos, en el fondo eran descartables. Y fueron descartables. Así que ese momento yo diría que es el de toda la saga, el que más me sorprendió porque O sea, yo esperaba que dijera algo del mulo. Yo esperaba que dijera algo del mulo, efectivamente, igual que todo el público que estaba reunido ahí. Y cuando sale con otra cosa de que los comerciantes se habían revelado. pero que, ¿sabes lo que pasa? Que también dentro de la novela él te va dando pistas que los comerciantes efectivamente ya están medio choreados. Y Sí, van a, no, y sí, van a, ellos tenían y- un poder aparte, sí, tenían sus propios planetas y todo. iban a hacer Eh, algo, ¿cachai? Pero no, pero como aparece el muro no alcanzan a aparecer en ese. Y ese fue de el hecho, ya detalle. estaban en una conflagración Sí, en pues, contra de Fundación. sí, pues. Y de hecho, después de que cae Fundación, ellos se reúnen, ¿te acuerdas? En un planeta Ujú, a sí. decidir si se van en contra del mulo Sí, de o qué hecho, hacen. está la escena donde están conversando de eso, sí, están viendo cuál es el destino de toda esta cuestión, a dónde vamos. Porque ellos también quedaron, digamos, completamente descolocados con esta situación, porque ellos también pensaban, digamos, de que Fundación tenía un destino marcado, que Claro, era, y de hecho las dudas que tenían respecto a atacar a Fundación es precisamente el temor, digamos, de ser derrotados también como habían sido todos los enemigos de Fundación, incluso por claro. las propias circunstancias. Pero sucede que emergiendo este poder del mulo, que todavía no se sabe en qué consiste, simplemente él llega y vence, la gente sale arrancando, digamos, simplemente se siente derrotada antes incluso de que llegue. También ellos entran en una crisis. Ese episodio también es muy bonito porque el mulo va también venciendo planetas, digamos, de los comerciantes. Claro. Y los muchachos estos que hemos mencionado, que son Baita y Toran, alcanzan a arrancar de esa, porque estuvieron en la misma boda del tiempo, el momento en que se produce la revelación, estaba también magnífico ahí mismo, cuestión que tiene una importancia. Y después ellos huyen precisamente hacia el mundo, hacia los mundos de los comerciantes, y después huyen y van huyendo de un lugar a otro, y el mulo va invadiendo los planetas que van abandonando. Y eso ya a alguien un poquito más observador, bueno, un poquito más observador que yo hasta ese momento todavía no entendía lo que estaba pasando con el mulo, digamos, y qué tenía que ver el Magnífico acá, le debería haber llamado la atención, po, porque a donde iban ellos, llegaban las huestes del mulo y los vencían. Entonces iban arrancando de un momento a otro, digamos, se encontraron, digamos, en esa situación. Sí,
Y ahí caemos en, me parece, si mal no recuerdo, que la verdad es que mi memoria no es muy buena, que nos vamos a buscar las claves para vencer a encontrar la segunda fundación, porque se dan cuenta estos muchachos que lo único que pueden derrotar a este misterioso poder del mulo es la segunda fundación, Claro. porque todavía no ha sido encontrada y la van a buscar así como Voy a buscar las pistas. van a buscar pistas a Trantor. Ah, tanto. Y en realidad tienen No, que pasar por Neo Trantor, que es como Rávena, es como en una pequeña Roma, mm. eh, y van a pedir autorización precisamente al rey ahí, a Adalberto. Alberto se llama o algo así. Dagoberto IX. Dagoberto, sí. Para poder entrar a la biblioteca que también la supervivencia de la biblioteca es algo que alguien después se da cuenta que también tenía alguna importancia, porque todo el planeta, Trantor, que nosotros los conocimos en el primer libro, en el momento de mayor gloria, que todo el planeta, salvo el parque imperial, era una gran ciudad de varios niveles, perfectamente funcional. eh, pero que Pajari Seldon ya era una ciudad decadente, una civilización decadente. En ese momento ya estaba siendo igual que Roma, porque eso es lo que me gusta de Asimov, que hace muchas referencias muy directas. Igual que en Roma, ya habían campesinos viviendo entre las ruinas, haciendo pastar Ah, sí. el ganado en medio de los palacios, desarmando las latas, digamos, Sí. lo que hicieron los romanos con los mármoles del foro. Ellos desarmaban las latas de los palacios para venderlos como chatarra a otros planetas. O sea, estaban en una decadencia absoluta. Ahora era igual que Roma, que llegó a tener a la edad media 15.000 habitantes, después de tener 1.000.000. El planeta estaba prácticamente abandonado y habían Ya no. simplemente algunos campesinos sobreviviendo, digamos, sembrando en los espacios en que habían despejado el terreno y vendiendo su propia ciudad en trozos a otros planetas. Inclusive Eso, hay una regresión social también, porque ponte tú el líder del lugar cuando llegan allá, dice, hoy vienen con una mujer, dice, y la mujer y la mujer camina junto a ellos. ¿Qué es eso? ¿Ah? Y la mujer habla como que con ellos directamente, y otro y piden su opinión, y la opinión para ellos es como varia, y como que lo choca todo eso a este loco que está como en ese campo, y que es de lo que había sido Tranto. ¿Cachai? Hay una regresión hasta sociocultural, que sí. también, ¿cachai? Porque, Era como el Para mundo llegar hasta ahí, musulmán. en todo caso, pasan primero por Neotrantor, que es como sí, una pequeña copia, y hablan con el patético rey Dagoberto, lo que él quita, vivía en una alucinación permanente respecto a la lo quito. importancia que tenía su Mm. planeta y la importancia que tenía el reino. De hecho, a todos los trataba como súbditos, en realidad era un loco encerrado en un palacio. Esa también es una imagen muy bonita. Sí. Y que ellos, por respeto, digamos, simplemente pasan por ahí a pedirle autorización para volver para ir atrás. Y ahí el viejo rey también recuerda que tiene que reconquistar su propia capital, su propio Trantor, porque habían unos campesinos que se habían alzado. ¿Te acuerdas que había un líder campesino que se había tomado el planeta y todo? Ah, verdad, sí, Eh, el raya la papa con y ese loco, claro. Que sí, había muerto hace como 40 años, pero sí, sí, sí. Ah, sí, no, ese se murió, ¿verdad? Sí, ahora hay otro. Ahora hay otro sí, líder de la gente sí, de Trantor que tenemos que someter y algún día vamos a reconstruir el imperio. sí. Sí, esa parte también es emotiva. Se parecía a esos pequeños reinos que habían digamos, a esos reinos que surgen después de la caída de Roma. Mm. Y sí, como Rómulo Augustulo, así. Y bueno, la cuestión es que llega a Trantor y encuentra la biblioteca, y la biblioteca está en un subterráneo, en el medio del parque imperial. Y aquí ya vamos terminando con esta historia. Yo creo que me ha saltado un montón de cosas, me van a perdonar, pero No, dale si más, no, no porque igual terminamos también nunca. hay que hacer un buen Y, resumen con las partes principales. y ahí, bueno, ahí tiene importancia uno de los que viajaban en esa comitiva, porque hemos mencionado a Baita, a su pareja Toran, a Magnífico A Bliss. y también a Bliss, pero a Bliss la hemos mencionado
un poco solamente porque él hizo algunas advertencias respecto de la inminencia de una crisis Sheldon, y otra tiene más importancia porque él es el cerebro de esta búsqueda, Mm. porque él una persona dotada, una persona que sabe psicohistoria, y por lo tanto él es parte fundamental de tratar de encontrar en esa biblioteca pistas para poder dar con la segunda fundación, porque sospechan que la segunda fundación, si se ha permanecido escondida, debe ser muy poderosa y debe ser tan poderosa que tiene esa capacidad de, digamos, de esconderse, ¿ya? Tiene esa capacidad, digamos, de acechar y que podría vencer en su mismo plano, y en eso tienen razón. Después lo vamos a ver a- al mulo. La cuestión es que, no sé quién lo quiere contar, bueno, pues, sí, Pero no, o el, sea, lo O que sea, el pasa es que Bliss. Sí, Carla, pero déjame contar un poquito antes. El ya, Bliss pero ¿cómo? Acaba de decir que quiere se contarlo. dedica a buscar en esa biblioteca, se encierra y empieza una decadencia física que va a tener una explicación al final. o sea, se pone bueno para trabajar, po. Como que se le pone amarillo la cara, así, pero empieza a trabajar frenéticamente O sea, de forma para llegar a la obsesiva y verdad de la segunda compulsiva. fundación. Claro. Y está todo el rato solo con Magnífico, porque Magnífico se convierte como su ayudante. Entonces están Sí, y ahí no lo siempre, molesta. no lo Sí, pide que no lo molesta. moleste. De repente le dice, le lleva un papelito que justo necesita ese papel, Magnífico se lo lleva. Entonces ahí como que la baita dice, acá esta weá está media rara. Y un Sí, día la baita. le dice a Magnífico, oye, me hacía un favor, ¿le podéis llevar este mensaje a tu hora? Así como, ¿te podéis mandar a cambiar un rato? Y ahí se queda Ah, sola con el Levin listo. Y ahí le empieza a decir, oye, ¿cómo va? Y no, ya estoy casi listo, estoy como ya a punto de pillar la segunda fundación. Y está para la cagada, pues así como ya con los ojos vidriosos. Y dice, oye, pero ¿no te parece raro toda esta weá? Ahí cuenta un poco más tú, porque hasta ahí me acuerdo. Que no. Bueno, hasta ese momento habían pasado algunos episodios que no hemos contado, o por lo menos no hemos contado con detalle. Por ejemplo, que el tema del visivisor, Y el dice Sonor. visa, el visa sonor, Ya. porque en alguna de estas huidas que hemos contado, digamos, de planeta en planeta, en algún momento cayeron bajo, no me acuerdo en dónde fue, que cayeron bajo el poder, creo que fue en Neotrantor. Y las circunstancias fueron de que de que lo iban a ejecutar, sabían que, digamos, que se vieron en peligro mortal. claro. Pero Magnífico, aparte de ser malabarista y todo, tenía una habilidad, porque tenía un aparato que es el que aparece en la fotografía aquí, que es el bicisonor. Y con ese bicisonor él lo tocaba, era un instrumento, pero que no solamente podía generar música, sino que generaba imágenes, y en realidad Asimov trata de hacernos sentir como que creaba una realidad espiritual, en el fondo, que tenía un efecto emocional muy poderoso, muy poderoso. Y de hecho, él había tocado el vice sonor en público, en el propio Terminus, Claro. un poco tiempo antes de la invasión del mulo. Y después tocó ese vice sonor en esa ocasión para defender a Baitia, que siempre la quiso, porque se nota que él tenía una admiración, digamos, una idolatría por Baitia. Eh, Él siempre la trataba como mi señora, a pesar de que era casada, digamos, él siempre la trató, digamos, siempre quería estar con ella. O sea, él estaba con ellos precisamente, no porque tuviera una obligación, sino porque quería seguir a Baita durante todo este trayecto, quería estar con ella. Así por lo menos lo expresaba. Y en esa ocasión, cuando vio que Baita estaba en riesgo de ser violada, porque de hecho hubo una amenaza ahí de que le iban a violar, Sí, él cuando toca cuando el está en vicisonor, Neotrantor. estaba en Neotranto, ¿cierto? El Claro. vicisonor, y con ese vicisonor toca una melodía asesina que mata al príncipe, no me acuerdo si era el príncipe, ¿cierto? De Neotranto. O al primer ministro, no me acuerdo. La cuestión es que a la persona que quería violar en el fondo a Baita, que quería tenerla como su esposa, ¿cierto? Y así pueden lograr la fuga. Entonces, esa era una cuestión que hay que considerar, digamos, y que no he mencionado. Entonces tenía esa habilidad también, el magnífico.
La cuestión es que una vez que conversa Ellis Miss con Baita, eh, llegan después al final, por lo que me acuerdo, llega también Magnífico rápidamente y y Brice estaba en las últimas, estaba muy enfermo, había decaído físicamente y él le dice, Pero también estaba el Tori también estaba, ¿no? me Parece que parece que sí. estaba Toran también. Sí, También creo que están todos, están creo que todos, habían sí, bajado todos. Sí, sí. al final, digamos, él los convoca porque digamos, en algún momento dice, ya, parece que ahora sí lo tengo, parece que ahora sí encontré algo. Eh, sí, sí, pero estaba, digamos, nubilado, estaba muy mal, Bliss. Y le dice en ese momento, y ahora lo tengo, ahora ya sé dónde está, Sí, dónde es muy buena esa está la weá. segunda fundación. Es muy buena esa weá. Y ahora se los puedo decir. Sí. Después de mucho darle vuelta, ahora ya sé dónde está y yo se los voy a decir. Y en Ah, ese momento, la mitad del cuerpo de Bliss desaparece, desaparece, sí. Qué buena desaparece, esa weá, queda weón. estampado, queda solamente de la cintura para abajo. Oye, pero mira, Y es que ya está bien. Antes de eso, ya, no, perdón. Termina, porque después voy a decir igual. sí, Igual sí. vale. Y después, y no nos dicen de dónde salió, de por qué se destruyó la mitad del cuerpo. Y después nos muestra Asimov que le había Claro. disparado Baita, Sí. que le había Baita, disparado. weón. Baita, Baita le había disparado. Uno podía esperar que cualquiera, que diablo, ¿por qué mataron? Cuando yo justo iba a decir lo que necesitaban saber, ¿por qué ella le dispara a él? ¿Cachai? ¿Acaso ella era un infiltrado, un espía del mulo estaba que no quería manipulada que por se el mulo. supiera? O estaba manipulada por el Ah, le mulo? dice, Uno queda era un cachú y espía dice, del ¿por mulo, le qué le dice. disparó Sí. a alguien con el que no El tenía Thor, ningún el problema? esposo, de hecho, el esposo le dice, oye, pero vos qué onda, le vamos a Y espiar que el de mulo. hecho, sí, y que de hecho estaban buscando eso durante meses, digamos, durante todo este viaje estaban buscando la segunda fundación para ayudarlo a destruir al mulo. ¿Por qué justo cuando lo va a revelar, lo matan? Eso no lo piensa así, como, "Weón, ¿qué pasó aquí? No entiendo". Y ahí Baita da sus razones, porque cuando es interpelado por su pareja, por Toran, ¿pero qué hiciste? ¿Por qué mataste a este weón? Si no iba a decir dónde estaba la segunda fundación para poder ir y buscarlo, digamos, y que nos ayuden contra el mundo. Y ahí le da la explicación. ¿No te Sí, po, parece raro? ¿No te dale. parece raro que desde que estamos con Magnífico, el planeta que vamos es controlado por el mulo, que llegamos a Terminum y que el mulo y que el Magnífico toca este instrumento, el bicisonor, y cae Terminus y después nos vamos a donde los comerciantes y van cayendo uno a uno los planetas en los cuales nosotros vamos arrancando? ¿No te parece raro eso? ¿No te parece raro que desde el momento en que nosotros lo vimos en la playa, eh, tú lo defendiste, está hablando de su marido, tú lo defendiste sabiendo que nosotros íbamos como espías a ese planeta, no teníamos que revelar nuestro origen, y lo primero que hace es ponerte a pelear con un guardia para proteger a un desconocido, que era un tipo que no era nadie para nosotros, que era este magnífico, y en ese momento tú lo sales protegiendo, incluso te fugas con él, y después nosotros nos enteramos por él de que él era bufón, y por eso no quisimos llevar bufón de un mulo. ¿No te parece extraño eso? Eh, y por último, no te das cuenta que cuando él tocaba el bici sonor, hacía el mismo tipo de manipulación que hace el mulo, que es una manipulación emocional, porque lo que hacía, porque lo había aplicado, esto no lo hemos dicho, Veblen, Richard, ¿cómo se llama? Richard. Él, Richard. él dijo, él nos había contado, ¿te acuerdas que nos contó eso? Que nos contó que la forma que tenía el mulo de triunfar sobre su enemigo era la manipulación emocional, que Sí. tenía la habilidad de manipular las emociones de los demás. De hecho, el Bis, antes de que le volara la cabeza, también corrobora eso, lo mismo que había dicho. No, pues es re fácil, dice, si este loco hace esto, no se lo había dicho. Claro, como bueno, iba en la bola, estaba volado, no se acordaba de decirle las cosas. Y el mismo científico hace rato que sabía cuáles eran los poderes del mulo. ¿Cachai? Y ahí se los corrobora a la Baita, lo que le había dicho antes este ex amigo que tenían ellos.
sí, entonces y además que la decadencia de, bueno, ahí, y digamos, y que evidentemente el Magnífico con el vicio sonor podía causar manipulación emocional a tal punto de matar a la gente. Entonces le dice, y ahora yo ratifico mi impresión de que acá siempre hemos estado con el mulo, y el mulo Claro, es magnífico. claro. Ay, y él Esa- dice, pero es- ¿cómo? Le dice el otro. Siento, a todo esto, claro, y él te va mostrando, a Simón te va mostrando que mientras tanto hace como un cambio de foco hacia el mulo, Es magnífico, y como un magnífico paneo. está como así, como, claro, hace como un paneo, y está como tonto, así como paralizado, ¿cachai? Pero como este idiota, ese como este idiota va a ser Como el este weón magnífico, que es claro. un bufón, que está ahí flaco, ¿No? Y chico, mira, y míralo lucho. cómo está, ni siquiera nos pesca, ni siquiera es capaz de tomar atención de lo que estamos hablando, y de repente cambia esa Cambia de parte, actitud, cambia, cambia de se para actitud. el weón ese, le estoy prestando atención todo el rato, le dice, oh, y ahí también es buena esa weá, y le No, cambia es toda como la weá. que, decía, sí, sí. Ha pasado en el Y cine de repente un personaje que es sí, un pues, weón y yo creo que, pero y de repente esa se weá se la para. copiaron a Asimov, pues, weón. No Sí, sé, se la copiaron a sí. Asimov, weón. Y de repente dice, En lo sospechoso siempre. Yo me acordé al tiro de sospechoso siempre que el Kaiser Sose, que habla todo el rato así como tartamudo, el que es el weón, ¿cómo se y llama de ese weón? repente, Que, y que, que era otra lo, persona. que lo acusaron de acoso sexual, ¿cómo se llama ese weón? El actor, el de American El Beauty, Kevin Spacey. el Kevin Spacey. Ese. Ya, ese weón hace ese mismo personaje todo el rato. ¿Cachai? Todo el rato. Y era el mulo. Es muy bueno ese weón, porque cambia todo, cambia el Maravilloso. discurso, cambia la actitud, cambia Cambia, toda sí, la weón. sí. Todo, De todo, todo, repente, completamente. ¡pum! Asimov lo hace muy bien porque nos explica que el mismo cuerpo, con la misma nariz ridícula, con el mismo cuerpo deforme, pequeño, esmirriado, el cambio de actitud que tiene y la mirada que le cambia, digamos, a Magnífico, da a entender inmediatamente que efectivamente se encuentran ante una entidad poderosa, po. Claro, Y le dice, sí, efectivamente, yo soy el mulo. claro. Yo soy el mulo. Y él también empieza a explicar su razón. Y ahora voy a explicar por qué he estado acá con usted y que todo lo que he hecho, porque de las cosas que más me gusta es que la gente entienda mi motivación. Ah, ¿verdad? ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí, Y bueno. le dice eso Sí. y empieza a explicarse. Mira, la Cuéntame la verdad es que historia. yo cuando estaba en Calgan, yo sabía fundación a espiarme, porque tenían, digamos, obviamente que saber con quién iban a guerrear o a estar tratando. Entonces yo estaba atento de que llegara gente de fundación a espiar. Y de repente, pero yo había detectado la presencia, porque yo soy medio telépata también, dice, telépata incompleto. Yo había detectado la presencia de se me olvida el apellido. El preacher. Igual va para allá. Y dice, ya, yo estaba Han esperándolo a Richter. él. Yo estaba Yo esperando. sabía él estaba en el planeta y yo lo estaba buscando a él, pero cuando los vi a ustedes, yo supe inmediatamente, porque como digo, soy medio telépata, que ustedes también eran de fundación. Y además, y ahí se confiesa, porque una cuestión que ya habíamos visto, digamos. Además, yo quedé encantado contigo Es que él porque dice, y le, ahí le habla a Baita, cometí mi único y el gran único error. error. El único error que cometió en toda la wea. Es que es que la parte humana. Porque él cuenta la historia de cómo había crecido. ¿Cachai? Que era horrible. Cómo había crecido, cómo había sido Él era, repudiado, sí, maltratado. bueno, es que ¿Cachai? tiene la historia del héroe típica, pues, no tiene padre. Sí, El pero típico héroe sí, no tiene padre. sí, El pero papá no es desconocido y la mamá murió cuando él nació. más allá de eso, después todos lo miran mal, todos lo miran Sí, y raro, siempre fue despreciado y todo. Pero de despreciado. un momento a otro se dio cuenta que él podía ver los sentimientos de los demás como unas esferas con unos indicadores Mm, y que los podía manipular a voluntad. claro. ¿Ya? Entonces, Y ahí se él dio dice, cuenta que tenía un poder. y los vi a ustedes, y especialmente a ti, le dice la mina. Y cuando te vi a ti, entendí telepáticamente, o sea, con mi poder, que tú eres la única persona que en toda mi vida no me juzgó, no me vio nada malo, no, no, Porque cuando ella lo no vio hizo en la caso, no hizo playa, caso cuando ella lo vio en la playa se rió y él le sonrió de vuelta. claro. Y a él nunca lo habían tratado, nunca le habían sonreído de simpatía, siempre Sí, se exacto. habían reído de él
porque le tenían lástima o porque lo encontraban feo, digamos, porque lo encontraban ridículo, porque realmente lo describe, digamos, como un personaje con un cuerpo, una apariencia ridícula, digamos, deforme. Entonces, ese segundo de debilidad, de humanidad, de necesidad, en el fondo, de otras personas, lo perdió Sí. el mulo. Y él te confiesa que en el fondo quedó encantado con ella y por eso nunca trató de manipular emocionalmente De Baita. a Baita, porque le encantaba que ella tuviera esos sentimientos por él, que no quería manipularlos porque sería muy fácil para él hacerlo. Podría haberla Exacto. tenido como amante, cualquier cosa, porque él lo podría hacer. De hecho, la había tenido, digamos, había manipulado a otras personas, mujeres, qué sé yo, pero A que todo él el no mundo quería se lo hacerlo con él. manipulaba, a todo el mundo, o sea, literal, a todo el mundo. No quería hacerlo con ella porque era el único sentimiento puro que alguien haya tenido por él. Claro, ¿Cachai? Es súper duro igual esa parte. es Y, cuática, buena. y que claro, cada vez que iban de un planeta a otro, por la cercanía, su poder era mayor y podía manipular emocionalmente más a la gente que estaba ahí. O sea, por eso cayó término. Además que esa caída de término fue potenciada porque él usó el vice sonor y eso manipuló emocionalmente a la gente de término, a todo el liderazgo de término, y hizo que reaccionaran confundidos cuando hubo la invasión. Y Claro, eso también se repitió en los otros lugares y que claro. efectivamente el vice sonor hace que su poder sea mayor, incluso puedan matar. Sí, po. Y al final Entonces, es bonita esa parte también al final, weón, porque el otro le dice, ya, bueno, ya, nos pillaste, ahora tú soy el mulo, nosotros somos unos pobres weones, ¿nos y podéis matar? nos Claro, nos vaya a vaya a matar. matar. Ah, nos vaya a matarnos, nos vaya a matarnos. Y él le dice, no, salpica, le dice, si ya, o sea, Bueno, es como tienes, entretenido ese cuento porque, insisto, hay momentos de Asimov que, como dijo el SEA, como que no le gusta la violencia. Estamos hablando del mulo, el lugar destruía el planeta entero, conquistaba el planeta entero, mataba con la mente a los hueones, ¿cachai? Pero a ellos les dice, ustedes yo no los voy a matar, ya me hicieron todo el daño que podían hacerme. ¿Qué, ¿Qué puedo hacerle yo a ustedes? No hay nada más, ¿qué saco con matarlos ya? Si ya, lo peor que podían hacerme ya lo hicieron y no saco nada con matarlos. Aparte que los quiero, son mis únicos amigos. Entonces, son como Pero, amigos. ¿cuánto se llama? Es un poco extraña la cruzada del mulo porque él como mutante, él sabe que su reino se acaba cuando él muere, pues. Entonces sí, porque Sí, es mulo, él, porque él también es planea infértil. conquistar la galaxia entera, pero por un tiempo nomás. Si después va a morir. ¿Cachai? Y como un mutante su hijo no pueden heredar sus poderes. Entonces exacto. como es un poco extraño el Sí, afán así de ir tan lejos. Así. O sí, sea, bueno, sí, el mulo no, digamos, es porque no puede tener hijos, digamos. O sea, todo se va a acabar con él. Y efectivamente, digamos, se retira sin hacerles ningún daño porque no tiene ningún sentido, digamos, No tiene ningún ningún sentido sentido para él. hacerlo. Aparte que también tenía un apego emocional al final del día, también eran su enemigo y todo lo que queráis, pero también los quería. Y él les dice, así, dentro de lo que yo puedo querer, a usted los quiero. Sí. ¿Cachai? Y Y bueno, y eso también explica que ella, Baita, le puede disparar a Bliss, porque él nunca estuvo manipulada emocionalmente por él. exacto, nunca lo O hizo. sea, si hubiera estado manipulada emocionalmente, obviamente habría sido evitado ese resultado. A contrario de Tori, que sí estaba manipulado todo el rato. Sí, ahora, Por sí, eso nunca desde se la dio playa, cuenta. desde la Desde playa. la Ahí se dio playa, cuenta desde que la estaba playa. manipulado desde la Porque playa. después cuando entra, también lo manipula cuando entran a la nave, que llega hasta la nave que como que los para en medio del espacio y toda la cuestión. Y él dice, pero si tú te podrías haber dado cuenta, pero te tuve que manipular porque la weá era muy obvia. Sí, pero Sí. Y ahí cuando todo calza te das cuenta que es un genio, Simón. Genio, genio. sí, Maravilloso. Maravilloso relato. Y que se arme todo al final, pues, entienda todo y todo calce. Yo Eso te es lo dije, que yo te es dije maravilloso. cuando hablamos de la primera fundación que este weón es un weón de mierda, porque al final de su vida, este weón hace que todas las novelas que el weón hizo calcen. ¿Cachai, no? El weón empieza a construir las últimas novelas que le hace, son para que calce todo lo que le escribió del año 40 hasta el año 89, 90 que dejó de escribir. ¿Cachai? Es el weón es brígido, te calza todo.
todo calza apoyo. Si es que hay alguien con quien calza todo, es con Asimov. Asimov. Y a la vez, cada una de las obras de Asimov, igual es maravilloso eso por parte de él, puede ser leída de forma autónoma, lo más bien. Lo más bien, cualquier novela de Asimov puede ser leída de forma autónoma. Podéis leerte la segunda fundación, que el tercer libro, solo, primero, antes de leerte la primera y la segunda. Igual son buenas. Igual Sí. igual tienen misterio. Igual Aunque obviamente uno queda con la gana de saber qué pasa después con el mulo, qué pasa con él. Pero bueno, reservemos eso para 2 o 3 semanas más. 2 o 3 semanas más, o las que haya. Ya sigamos, Depende de las que dejémoslo sean. ahí. Ya nos pasamos de la hora. ¿Y Sigue qué que te iba a rato. decir? Y la otra semana tenemos maestros antiguos, antiguos maestros, ¿cómo es? Maestro antiguo. O de la antigüedad, no me acuerdo. Ya, maravilloso, ya. Maravilloso. El austriaco. Ya está ahí. Hasta la Gracias, próxima semana, Asimov. entonces, amigos. Muchas gracias. Gracias, oye, gracias, estuvo muy bueno, es muy bueno el libro. Gracias, Maravilloso, Simón. Es muy bueno el maravilloso. libro. Muy bueno el Ya. libro. Yo Maravilloso. soy el mulo, dice. Ya. Buenas noches, amigos de Cooking. Ah, no, espérate. Me equivoco ¿Ya? acá. Espérate. Ahí, ahí, y de ahí, adiós.